Bendiciones a todos los hermanos, amigos y familia que puedan ver estas cortas reflexiones. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque siempre nos da un día más. Son nuevas sus misericordias cada día. Recordemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios cada vez, hermanos, se está tornando eh, ya no tan importante para mucha población, para muchos cristianos. Y hablo directamente de los cristianos, porque esa es la verdad, hermanos. Y en esta ocasión quiero concentrarme en un tema que es un poquito fuerte para algunos, pero es la viva realidad. No se fije en esta persona, hermanos. No se fije en este hombre que le puede fallar. Pero usted verifique, hermanos, lo que yo digo con mis labios, verifíquelo en la palabra del Señor. Porque es ahí donde encontramos la verdad. La verdad dice que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Usted puede ver en pantalla, hermanos, es algo muy típico hoy día, ¿verdad? En algunos años yo recuerdo, se decía que el evangelio era solo para los viejitos, ¿verdad? Y que los jóvenes pues estaban en otra época que ellos tenían que disfrutar y después con los años pues llegar a la iglesia, algunos pensamientos, algunas ideas en aquel entonces. Sin embargo, hermanos, hoy en día pues la iglesia ya no es para ninguno, si lo vemos desde ese punto de vista de las acciones de las personas. La iglesia ya no nos interesa. No estoy diciendo la iglesia puramente las cuatro paredes, por supuesto, pues es parte de. Me refiero a la sinceridad, ¿verdad? Al compromiso que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él. Usted ve aquí una imagen muy importante y es donde hay personas que están siendo ignoradas acá, y en este caso el predicador. Pero esto es en el tiempo actual, y esto no viene desde ahora, esto viene desde hace muchísimos y muchísimo tiempo antes. Mire esto, es la misma historia. Son personas que están siendo rechazadas por la palabra de confrontación. ¿O usted cree que lo que estaban hablando ahí estaban diciendo, he aquí va a venir prosperidad para ustedes? He aquí ustedes van a tener mucho dinero, mucha plata, en el caso de Moisés, digamos, o Noé, ¿verdad? He aquí ustedes van a ser dueños de todas las tierras. O sea, no les hablaba de eso, les hablaba de una palabra muy dura, una palabra muy fuerte, una palabra de advertencia. Y esa es lo que nosotros no queremos escuchar. Pero veamos, hermanos, aquí un pasaje en la palabra del Señor antes de entrar al tema. Mire, 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? En primer lugar, hermanos, quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál fue la razón que Dios no perdonara al mundo antiguo? ¿Cuál podría ser una razón? ¿Por qué? Porque las personas en aquel entonces y en ese tiempo actual despreciaron el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios no era solo yo te amo, yo te voy a dar aquí, yo te voy a dar, yo te tengo aquí. No, por supuesto que Dios lo puede dar, Dios estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, a la gente no le importó, ni de una ni de otra manera. Pero veamos el tema. Siervos rechazados por la palabra de confrontación. En primer lugar, hermanos, esto no es nuevo, en realidad no es nuevo. Esto es algo muy normal, muy típico. Y los siervos rechazados no son miles, hermanos. Los siervos rechazados, me atrevo a decir que no son cientos, son muy pocos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esos pocos siervos, hermanos, que se han dedicado a dar palabra de confrontación, no me refiero a que den palabra de ofensa, palabra de denigrar a las personas, no me refiero a estos mensajes como salen ciertos predicadores por ahí. No, palabra de confrontación es decir, mira, lo que Dios dice aquí es lo que tú estás haciendo.
todo lo contrario a lo que Dios dice que no hagamos. Eso es una palabra de confrontación. Y eso, hermanos, a lo que hoy en día, hermanos, son pocos los siervos que dan la palabra de confrontación. Y los demás, hermanos, la idea es estar feliz con todos. La idea es estar en paz con todos, como lo dije en la enseñanza anterior. Sí, hermanos, hay que buscar la paz con todos, sí, pero también habla de la santidad. Porque sin esa santidad, por mucha paz que tú tengas, no vamos a ver al Señor. Pero mire, siervos rechazados por la palabra de confrontación. ¿Y qué es la palabra confrontación? La palabra confrontación es carear, es enfrentar. En este caso, con la palabra de Dios y las personas. Es decir, de frente a frente. Mira, hermano y hermana, Dios dice aquí que no puedes mentir, que no puedes engañar, que no puedes estafar, que no puedes... Tantas cosas que Dios nos dice. Obviamente, la persona que está diciendo esto se tiene que ver a sí mismo. La persona que está diciendo eso tiene que analizar a sí mismo. Por eso, hermanos, que son muy pocos los siervos que tienen, por decirlo así, la frente en alta para hablar de ese tipo de palabra. Y eso es importante, hermanos, que veamos el testimonio de las personas para recibir la palabra del Señor. Y de todos modos, la palabra de Dios la tenemos que recibir. Y mire, un ejemplo muy popular en la Biblia, todos lo conocemos, hermanos, Noé. Es similar el dibujo que vimos al inicio. ¿Qué pasó con Noé, hermanos? ¿Por qué la gente no le gustó el mensaje de Noé? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, los confrontaba. Y mire, hermanos, no era alegre escuchar a Noé, muchos se burlaban, muchos la aborrecían. Y mire, los confrontaba por las maldades que ellos cometían, los juzgaba con justo juicio, como dice Juan 7:24. Hermanos, los juzgaba, les decía qué está bien y qué es lo que estaba mal, por supuesto. Pero mire, Hebreos 12:11, usted puede ver un momento aquí muy importante que no les parecía ningún gozo escuchar la palabra confrontativa. No le parecía ningún gozo. Ahora, venimos acá a hacer una pregunta. ¿Será que Noé fue un fracasado, hermanos, predicador, porque no se convirtió mucha gente? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Será que fue fracasado Noé? ¿Qué dicen ustedes? Mire Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró al arca. El verso 39. ¿Y saben qué? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, obviamente, menos a los hijos y a Noé, ¿verdad? Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo le pregunto a usted también, ¿por qué Noé no se avergonzó del mensaje que Dios le había encomendado? ¿Por qué? ¿Por qué cree, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Evangelio de Dios no es cosa de ninguna vergüenza, sino es poder de Dios para salvación y para que realmente seamos salvos. Nos tienen que decir, hermanos, nuestras verdades. Nos tienen que decir la verdad. Pero cuando digo verdades, no son verdades de ofensa, no son verdades de mentira, no son verdades de chisme, de crítica, de difamación. Eso no son verdades. La verdad es decir lo que está en la palabra de Dios y confrontarlo con la palabra de Dios. Eso es realmente decir la verdad. Entonces Noé no se avergonzó con esto. Veamos otro aspecto, hermanos. Hay un siervo, hermanos, al que llamaron el profeta Llorón. Creo que eso todos lo conocemos, lo hemos escuchado. Quizás a los niños o los adolescentes o en nuestra época escuchamos quién era ese profeta Llorón. Jeremías. ¿Por qué le llamaban así, hermanos? Usted puede leer ahí a detalle, ¿verdad? No nos va a llevar mucho tiempo. Jeremías en algún momento de su vida sufrió la misma situación. Por eso lloraba. ¿Por la qué? Por la dureza de la gente, por la misma situación. Cuando usted
hoy en día ve usted llorar a un siervo de Dios o a un predicador llorando porque mucha gente se esté perdiendo? Es probable que sí exista, por supuesto. Sí, pueden haber siervos que estén llorando porque la gente se esté perdiendo, pero cuando ya están dentro del redil, ya no se les enseña, ya no se les doctrina, ya no se les dice, mira, esto no está bien. La idea es que ellos estén bien ahí adentro, no hay ningún problema. No, hay que enseñarles, hermano. ¿Por qué la llamaban así, hermanos? Porque la gente en aquel entonces tenía un corazón demasiado duro. Entonces, imagínense, hermanos, para que Dios no le permitiera que se casara, que ni tuviera hijos ahí en ese lugar, con la gente, hermanos, que estaba viviendo. Y mira, hermanos, y de alguna manera posiblemente Jeremías se sintió débil, hermanos. Y es probable que no quería confrontar, es probable que no quería decir la verdad. Y mire que dice Jeremías 6:10, ¿a quién yo voy a hablar y voy a amonestar, decir? Para que oigan si de todo mundo nadie me quiere escuchar. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. La vergüenza es un oprobio, es una ofensa. Y mire, pero cuando Jeremías se dio cuenta que tenía que confrontar, lo decía, hermanos, con una autoridad. Jeremías 6:13. Incluyendo, hermanos, desde los más pequeños a los más adultos. Yo no le hablo a mi hijo porque, Dios mío, se me va de la casa. Yo no le digo esto, mi hijo, ahí no, pobrecitos. No. Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de Dios estaba hasta el más grande. Cada uno sigue la avaricia, dice, mire. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y aquí estaban, hermanos, incluyendo la gente que estaba hasta abajo como la que estaba hasta arriba. A nadie le gusta escuchar esto. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Suavecito, no te pasó nada. Seguí adelante, hermanito. No. Diciendo paz, paz y no paz. Si yo estuviera en ese momento, hermanos, yo sería feliz, contento, hermanos, con Jeremías. Y mire, hermanos, quiero decirle algo. Porque la gente no quiso escuchar en ese entonces. Por eso es que Jeremías lloraba. Llegó el momento, mire, hermanos, que Dios da la última palabra. Jeremías 6:18. Por tanto, oíd naciones y entended, congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, me hicieron a un lado. Ahora veamos, hermanos, eso fue con Jeremías, pero veamos a otro, un siervo de Dios, hermanos, que aguantó, hermanos, que aguante, ahí sí que aguante, hermanos. A veces nosotros hacemos broma de que con las esposas, ¿verdad? O los esposos, ¿cuántos años llevas de casado? Ay, yo llevo 7, ala, que aguante. ¿Cuánto llevas? 15, ala, no. Empezamos a hacer ese tipo de bromas, hermanos. Pero miren, hermanos, aguantar y soportar a un pueblo, como lo sucedió con Ezequiel, hermanos, como decimos vulgarmente, quiere hígados. Y miren, hermanos, Ezequiel fue otro que para muchos fue fracasado. Para muchos fue fracasado Ezequiel. Mire, Ezequiel 3:4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Mire, ¿sabe qué? Dios le pidió que hablara conforme a la palabra de Dios, no con la palabra del hombre. Si yo me dedico a hablar mi palabra, hermanos, yo puedo decirles un montón de cosas que saldrían más molestos, más enojados, porque yo quizás empezaría a ofender a todo el mundo. Pero cuando es con la palabra de Dios, hermanos, es más difícil todavía, hermanos, porque se crea uno enemistades. Mire, todo el que predica, hermano, debe hablar con la palabra de Dios, no con ideas, no con filosofías que no tienen fundamento. Y mire, hermanos, Dios le advierte que la gente, encima de eso, mire, le dice, ¿sabes qué? La gente no te va a escuchar, la gente te va a seguir la corriente. Y mire, dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, le dice, verso 7.
porque no me quiero ir a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. O sea que mucha gente, hermano, mucho pueblo en aquel entonces querían escuchar a otros que le llenaron sus oídos. Este pueblo, hermanos, si lo vemos así, era un descarado. Este pueblo era alguien, hermanos, que no le interesaba escuchar la palabra de Dios. Pero es interesante, hermano, que Dios le dice a sus hijos, mira, esta gente no te va a oír, pero tenés que seguir haciendo. Y miren la otra parte, Ezequiel 3:8. Dios le da también una resistencia también, le da una fuerza, hermanos. Y mire, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Porque aunque ellos sean descarados, yo también te voy a poner cara de hule si fuera así posible. Tú solo dilo, 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 dilo. Y que no te importe si se burlan o no se burlan. Y mire, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Hermanos, si ellos están de frente dura, todo el que predica, hermanos, debe ser de frente dura también. Esto no es de alegría, hermanos. Nadie debe decir, amén, gloria a Dios. No. Y mire, hermanos, le dijo que no deje de hablar. Escuche o no escuche. Mire, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Hermanos, qué tremendo, qué tremenda autoridad, hermanos. Bueno, Dios da una autoridad, hermano. El siervo de Dios tiene que ser fuerte y seguir adelante, hermano. Entonces, hermanos, casi vamos por las conclusiones. El deber de todo predicador de la palabra de Dios es seguir lo que Dios dice, no lo que yo creo que es, mis ideas, mis pensamientos. Mire, Dios nos pone como atalayas. ¿Quién es el atalaya, hermanos? El que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo que está incluso oculto y empieza a advertir por este lado. No es así. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca. ¿Y qué dice? Los amonestarás. Amonestar es diferente a la palabra reprensión. La palabra reprensión es sangolotear y decir las cosas y ya. La amonestación viene con una parte de regaño, pero también con enseñanza, viene con instrucción. Los confrontarás, hermano, de mi parte, dice. Hermano, no hay necesidad de que el que predica se ponga a pelear con la gente, no. Se trata de enseñar, se trata de instruir. Y mire, hermanos, Dios le advierte que libre su alma. ¿Cómo? Amonestando. Pero si tú amonestares, mire, te decimos, si tú corriges al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él va a morir por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma, el que habla, el que dice las cosas. Si el justo, hermanos, se apartara de su justicia y hiciera maldad, miren el 3:20, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te va a demandar de tu mano. Si nosotros no demandamos, hermanos, si nosotros no amonestamos, si nosotros no corregimos, especialmente el liderazgo en general, Dios va a demandar de la sangre sobre los que estamos predicando. Si el que predica, hermanos, amonesta, libra su alma y la de los demás, que sí atiendan. Mira 3:21. Pero si el justo amonestar es para que no peque y no pecare, va a vivir. Yo me voy para el cielo y tú también te vas para el cielo. Todos felices y contentos, como se dice. Y habremos librado el alma. Hermanos, para ir concluyendo, yo les pregunto a ustedes en este momento. ¿Fue Noé, Jeremías, Ezequiel, fracasados predicadores? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Porque no sé qué mintieron muchas personas. ¿No les hicieron caso? ¿Será que ellos fueron fracasados? De ninguna manera. ¿Cuál es la razón, hermanos, de preocuparse en dar la palabra como tal, hermanos, los que predicamos especialmente? Si el objetivo es que libremos nuestra alma,
primero de los hermanos y nosotros mismos del Seol. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Proverbios 13:18. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo. Grandes honores quien atiende la corrección. Hermanos, creo que la palabra de Dios es bien clara. No hay ninguna duda, hermanos, de lo que Dios nos está diciendo, de lo que Dios nos está hablando. Entonces, hermanos predicadores, especialmente ustedes los que predican y lo que nosotros predicamos también, hermanos, simplemente andemos con pie de plomo. Esa es la base para que la palabra de Dios no caiga en tierra. Esa es la base. Pero hermano predicador, si no está viviendo una vida agradable delante de Dios, siendo realista, consciente, congruente, si no estamos en esa línea, no abstengamos de predicarnos y de tomar cualquier privilegio. Pero si estamos más o menos, vamos buscando la línea de la perfección, buscamos la justicia, hablemos la palabra de Dios, pero no por intereses mezquinos, no por intereses económicos, financieros. Hablemos la palabra y nuestra alma será librada. Y el que te escuche y sigue la palabra de Dios será librado. Así es la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Muchas bendiciones.